todos tenemos un propósito dado por Dios, ¿por qué hay personas que sufren tragedias, violaciones de niños, muerte, etcétera? A esta pregunta tenemos una respuesta y quiero empezar con una historia que no se ha comprobado si es completamente cierta, pero algo de verdad hay en ella. Dicen que Albert Einstein en el colegio confrontó a uno de sus docentes y dijo: profesor, ¿existe la oscuridad? Y el profesor le dijo: no, la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Existe el frío? El profesor dijo: no, el frío es la ausencia de calor. Albert Einstein dice: profesor, ¿existe la maldad? El profesor guarda silencio, a lo que este joven responde: la maldad no existe, solamente es la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Partiendo de esta historia quiero responder que la maldad no es algo que venga de Dios o provenga de Dios, más bien es algo que nace en nosotros para ir en contra de Dios. Sucedió en el jardín del Edén cuando Dios le da una orden a Adán y le dice: mira, puedes comer de todo lo que hay aquí, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán se lo dijo a Eva también. Pero pasó el tiempo y los dos pasaron por encima de esta norma y comieron del fruto del árbol del bien y del mal, rebelándose en contra de la orden que Dios les había dado. Pero puedes decir: ¿qué de malo hay en comer un fruto? Lo malo no está en comer el fruto, ellos podían comer de los frutos. Lo malo es que desobedecieron una orden directa de Dios. Entonces, cuando yo decido ir en contra de Dios, estoy usando el libre albedrío para hacer la maldad. Está en nuestros corazones y en nuestra decisión hacer el bien o hacer el mal. Pero nosotros como seres humanos a lo largo de la historia hemos decidido hacer el mal e ignorar a Dios en nuestras vidas. Por eso surgen este tipo de preguntas. Este tipo de pregunta que acabo de leer es de las más utilizadas a nivel global para tratar de refutar la existencia de Dios, y si de pronto no la existencia de Dios, sin la bondad y el poder de Dios. Diciendo como: si la maldad existe y Dios es todopoderoso, entonces Dios no es un Dios de amor. Y si Dios es un Dios de amor y la maldad existe, entonces no es todopoderoso. Y aquí la cuestión no es si Dios es amoroso o es todopoderoso, porque sabemos que lo es. La palabra de Dios lo dice y son características de Dios, es parte de la esencia de Dios. Nosotros somos los que tomamos la decisión de hacer maldad. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, nosotros, los seres humanos, decidimos crucificarlo, dándole la espalda a Dios. Y fue ese mismo sacrificio por el cual se hizo justicia en los cielos, porque alguien tenía que pagar por nuestros errores y pagó el Señor Jesús. Dios es un Dios justo, por eso existe la recompensa para el que hace el bien y también la consecuencia para el que hace el mal. No porque Dios quiera castigar a uno o al otro, sino porque Dios es un Dios justo. Y Dios hizo justicia a través de Jesucristo. Entonces aquel que le da la espalda al Señor Jesús está abrazando el mal que hay en su corazón. Me permito leer una porción de la Escritura que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte es algo que llegó a nosotros después de que nosotros le dimos la mano al pecado en el jardín del Edén. Quizás tú digas: no fui yo, pero fueron tus padres biológicos con quienes arrancó la humanidad. Adán y Eva pecaron, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos decidido alejarnos de Dios, pero Dios en su inmenso amor nos dio la oportunidad a través de Cristo de llegar a Él. Entonces, ¿por qué suceden tragedias? ¿Por qué suceden cosas malas? De pronto, tú y yo, que hemos decidido seguir el camino del Señor, hacemos cosas buenas, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también hay personas que le han dado la espalda al Espíritu Santo, le han dado la espalda a Dios y actúan conforme a su concupiscencia y son tentados de acuerdo a ella. Y como dice Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte.
Muchas veces esa muerte no es la de ellos, sino la muerte de alguien más, porque son tentados hacia matar a alguien, son tentados hacia hacerle daño a alguien, son tentados a robar, a secuestrar, a violar. Por más crudo que suene, hay personas que llegan a hacer eso, y no porque Dios los mande a hacerlo, sino porque de su propio deseo, al estar lejos de Dios, son seducidos y llegan a hacerlo. Pero aún para esas personas hay esperanza, y es lo que nosotros debemos hacer. Responder una pregunta o responder otra no es lo que va a llevar a las personas a hacer lo correcto. La maldad existe porque nosotros somos malos, no porque el Señor sea malo. Y Dios permite las tragedias porque todos tenemos libre albedrío, e intervenir en lo que una persona hace sobre otra es jugar a ser un titiritero, y Dios no es un titiritero. Dios nos da libre albedrío y nos da la oportunidad de elegir. Yo elijo hacer el bien porque el Espíritu Santo mora en mí, porque el Señor Jesucristo me dio la oportunidad de ser llamado hijo de Dios.